El próximo 18 de abril se conmemoran 7 años del estallido de la insurrección cívica que durante 100 días puso en jaque a la dictadura Ortega Murillo en 2018 y estableció un parteaguas en la historia nacional. Lester Alemán, en ese entonces estudiante de la Universidad Centroamericana, fue uno de los protagonistas de la protesta estudiantil que encendió la rebelión nacional y desafió al dictador Daniel Ortega en el diálogo nacional. 7 años después, Alemán es expreso político, desterrado y desnacionalizado. Se graduó de comunicación social en la UCA confiscada y de una maestría en comunicación estratégica en la Universidad de Loyola en Andalucía, España, y es dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún. Le preguntamos cuál es la vigencia de las banderas de lucha de la rebelión de abril bajo estado policial y por qué ha fracasado el régimen en su desesperación por borrarla de la memoria nacional. Y esto fue lo que nos dijo. El próximo martes 1 de abril, la codictadora Rosario Murillo está convocando a sus partidarios a una marcha para celebrar no la insurrección cívica de abril, sino la represión ejecutada por policías y paramilitares que dejó más de 350 muertos y miles de heridos y decenas de miles de exiliados. ¿Cómo interpreta esta celebración del régimen? La Nicaragua antes de abril 2018 ya no existe. Hoy la dictadura se enfrenta a una Nicaragua de mayor conciencia, una sociedad que desarrolló, evidentemente, y recuperó la resignificación del quehacer político, de la participación ciudadana, del compromiso ciudadano, de la conciencia ciudadana, que son imborrables, al sentido de que la dictadura, ante sus intentos y son arrebatos meramente de temor, desafortunadamente son los empleados públicos los que terminan siendo sometidos a manifestaciones que van en su contra o muchas de ellas casi asfixiantes. Son intentos meramente fracasados. Es prácticamente una estrategia fósil, dado de que la manifestación de empleados públicos, la narrativa diaria al mediodía o cualquier nivel de propaganda de parte de la dictadura no podrá borrar lo que la historia ya determinó como el inicio y del fin de la dictadura. ¿Qué legado le dejó a los nicaragüenses la rebelión de abril después de vivir ahora 7 años bajo un estado policial? ¿Qué es lo que queda? Abril es un hecho histórico, un hito que nace de una sociedad cansada, con hartazgo por tantas medidas y violencia contra ella, que pasa a tener por primera vez la dignidad humana, una manifestación palpable en los nicaragüenses. Se despierta lo mejor, somos una sociedad más humana, menos individualista, y a partir de ahí, evidentemente, nace una propuesta, al menos se vislumbra en el horizonte un nuevo país. Las estrategias de la dictadura por intentar desaparecer cualquier llama viva de la resistencia. Por ello, el tema de la cárcel, el tema del exilio. La estrategia del apatrismo es cada vez más obsoleta porque los que en abril 2018 eran niños, hoy son jóvenes. Y los que eran jóvenes, hoy son más adultos. Esa conciencia es imborrable. Es decir, no podés contender contra esa propia historia en esas generaciones que criaron y se criaron bajo estos 7 años de resistencia y que han visto florecer lo que sería un mejor país sin la dictadura. La generación de jóvenes universitarios que fueron la chispa de esa rebelión nacional, hoy muchos están en el exilio, otros todavía intentan terminar sus carreras universitarias o están trabajando. ¿Cuál es la condición de los jóvenes hoy en Nicaragua, en las universidades y en los últimos años de la secundaria? Es muy presente el nivel de hartazgo en las universidades que fueron confiscadas, donde la matrícula no fue satisfactoria para la dictadura. Mismos jóvenes que intentaron
concluir sus años en las universidades a pesar de la nueva marca, de las nuevas autoridades y que se les imposibilitó. Por tanto, evidentemente, han tenido que mudar a universidades privadas, que quedan dos o una nada más. La voluntad política de seguir participando con nosotros un poco complejo. Pero han habido jóvenes que se han ido reactivando a medida de que están saliendo del sistema de adoctrinamiento de estas universidades confiscadas. No es para toda la misma realidad, porque hay jóvenes, por ejemplo, en la ruralidad que no tienen acceso a este nivel de educación, pero que están siendo perseguidos también por los secretarios políticos y demás. Estos chavalos que están, por ejemplo, cuarto, quinto año de la secundaria, perdón, fueron chavalos que vieron los videos cuando las banderas del frente se rasgaban en los colegios públicos y demás, y que ahora, si bien no han hecho una proeza como esa, pero sí existe una resistencia a, por ejemplo, no participar del tema de reuniones o actividades que la dictadura organiza y que a su vez a través de la tecnología han estado conectados con los movimientos universitarios y de jóvenes a nivel exterior. Cosa no fácil, evidentemente, no es sencillo, pero que está ahí presente, es decir, el rechazo está presente día a día y que los problemas, la mayor exigencia social y los problemas sociales no son satisfactorios ante las respuestas que está dando la dictadura. Por tanto, no perfilan a la dictadura matrimonial como la respuesta ante estas exigencias ciudadanas. La Alianza Universitaria Nicaragüense aún, por ejemplo, a la que vos perteneces, que ha sido criminalizada, muchos de sus miembros han sido encarcelados, puede hacer política hoy en Nicaragua. ¿Cuál es la principal demanda que hoy tienen los jóvenes en Nicaragua? En los centros universitarios, en los colegios, en los barrios. Nosotros estamos conectados en dos realidades, la realidad fuera de Nicaragua y la realidad interna. La realidad interna sobre todo es más dramática, porque ahora evidentemente el proceso de reunión, de captación, de convencimiento, a que más jóvenes se involucren casi pasa de boca en boca. Es decir, hemos regresado más abajo de lo que fuera el proceso de catacumbas, porque ahora existe evidentemente mayor temor, mayor vigilancia. La necesidad que viene y que nace desde Nicaragua son oportunidades de mercado laboral, son oportunidades para establecer algún tipo de estudio superior fuera de las fronteras de Nicaragua, que es casi la insistencia de los jóvenes por muchas veces migrar ante la asfixia que está generando la dictadura. Y otra de las exigencias, evidentemente, es el alto costo del estilo de vida. Son realidades que son muy concatenadas al tema de la necesidad democrática que hay en el país, al tema de la necesidad de justicia que hay en el país, el tema de la memoria, pero sobre todo a la falta de oportunidades que la dictadura está tendiendo a la juventud y sobre todo a la adolescencia. Han llegado jóvenes que son de 15, 16 años, que no han llegado ni a tramitar su cédula porque están poniendo trabas para tramitar la cédula de este joven de los que los padres son o son señalados como opositores. Y estos jóvenes, evidentemente, lo que hace es provocarle mayor rechazo o no le dejaron entrar a la abuelita, al tío. Entonces, son jóvenes que están ante ese rechazo convocándose a un sentido de organizarse para tener una conexión de lo que pasa en lo político, para estar conectados, para yo tener conciencia y sobre todo para hacer réplica en mi familia de decir que están haciendo algo afuera, a pesar de que en Nicaragua no se vean resultados tangibles. El discurso del golpe de Estado, el discurso oficial, ¿ha tenido algún eco en la población, entre los jóvenes, cuando los partidarios del régimen atacan a los supuestos golpistas y se establece ese estigma contra un sector importante de la población? Antes que el discurso del golpe de Estado, la estrategia del apatrismo contra la oposición, contra familiares o amigos conocidos de estos grupos, estos núcleos de población, ha sido, creo que, el mayor rechazo. La narrativa del golpe de Estado se entiende que es una burda farsa alrededor de lo que es un hito palpable, latente. Han habido otras personas que en este momento se han plegado a la dictadura en una manera de sobrevivencia, de cohabitación o demás, pero que de cierta medida te marca la pauta de que hay jóvenes conectados en la claridad de no asumir el discurso que viene desde el Carmen. El discurso no ha calado en esa generación que Rosario creyó. Si la percepción de la dictadura es expulsar a todo vestigio de oposición, pues comete un error,
porque es que hay una generación que se incubó en el proceso de abril y que hoy está más consciente de que todas las prácticas cometidas en estos 7 años se resuelven saliendo la dictadura matrimonial del poder. Y es ese joven el que está, de cierta medida, aguardando un momento para sumarse o no a un proceso de salida pacífica. La oposición nicaragüense hoy en el exilio predominantemente tiene alguna propuesta de transición democrática para la sociedad, tiene alguna propuesta de unidad en la acción de las actividades que se pueden desarrollar en Nicaragua bajo ese estado que voy a llamar de boca a boca, de discreción. La gente dice, ¿quién es la oposición? ¿Dónde está la oposición? En el sentido estratégico, la lógica internacional ha marcado la pauta estos 2 últimos años. Toda la estrategia ha sido enfocada en preparar o allanar el camino para lograr un proceso de negociación que destrabe o que haga que la correlación de fuerza pues sea superable, ¿no? En el caso de todas las consecuencias que ha tenido que pagar la oposición. En el sentido de estrategia hacia Nicaragua, creo que no todas las organizaciones están enfocadas en el trabajo internacional, porque algunas pues están un poco con mayor limitación, sobre todo en la conexión que haya en las localidades o no. En nuestro caso, que es un poco más de chavalada, que hay un poco más de voluntad, es un espíritu más movible, hay un hartazgo más latente, y sobre todo pues que el joven es súper flexible en el sentido de que si fuese presencial también se dispone a ir. Nosotros lo hicimos un congreso en el 2021 donde más de 600 jóvenes nos reunimos bajo el estado de sitio. Es decir, somos más atrevidos en ese sentido, nos da una cintura de trabajo mayor a las otras organizaciones, por supuesto, pero creo que ha sido un esfuerzo de poder transmitir también a nuestros pares de organizaciones en la oposición de que el trabajo debe ser cada vez más de boca en boca, aunque cueste más tiempo. Hay una crisis interna del régimen que se agrava cada día con la centralización del poder que se ejerce desde la copresidencia de Rosario Murillo. Se habla mucho de tensiones, fracturas internas imponderables que el día de mañana pueden producir un cambio político. ¿Está preparada la oposición para el día después, cuando caiga esta dictadura? Los sucesores del régimen o la comunidad internacional, en el momento que se pregunten quién es el interlocutor, con quién se va a negociar en Nicaragua una transición democrática, ¿hay oposición preparada para eso? Hay organizaciones como desde abril del 2018 que estuvimos y asumimos el rol de negociación en el sentido de que si hoy se pide interlocución o voces representativas de la oposición, existen. Y lo que hay que tener en claro es que si estamos nosotros conscientes de la responsabilidad que eso se sume, ¿no? Aquí no se trata de pactar un 50-50, aquí no se trata de llegar con la dictadura y cederle parte del terreno. Se trata de tener interlocución, vocería con la comunidad internacional y sobre todo líneas estratégicas. Pues ahí hay una afloración de movimientos a lo largo de estos 7 años, pero que al momento de un proceso de negociación sabremos que serán pocos los movimientos que asuman ese rol. La unidad para mí está en las coincidencias y si coincido yo en el proceso de negociación y en el proceso pacífico y cívico para salir de la crisis, evidentemente ahí es donde vamos a ver esos grupos de representación nacional. La conciencia ciudadana creo que también es parte de la oposición. Entonces, a medida de que se supera la correlación de fuerza y se llega a un escenario donde se permiten las condiciones para establecer una mesa de negociación, creo que personas capacitadas y comprometidas existen. A partir de ahí, quienes asumamos la salida pacífica, cívica y ordenada de la crisis, pues creo yo que seremos, no puedo decir todos, pero sí la mayoría o lo suficientemente representativo para que el país tenga ese nivel de seguridad de que las cosas pues, van a ser mejor en ese proceso de transición. ¿Qué lugar ocupa la justicia en una transición democrática cuando se enfrenta al desafío de desmontar a una dictadura
que se impuso en 2018, se impuso en 2019 y se impuso eliminando las elecciones del 2021. El tema de justicia sí es un eje en el que no hay discrepancia. Cualquier otro tema, cualquiera puede tener diferencias, pero hay mayor coincidencia en el tema de justicia que marca la pauta para lograr unidad en los otros temas. Dentro de la oposición, uno de los logros masivos es hacer llegar a Ortega hasta la Corte Penal Internacional, apoyado de la comunidad internacional. Y creo que en eso nadie discrepa, en el sentido de que las víctimas, las organizaciones que han nacido también de estas víctimas afectadas, los asesinatos, los encarcelamientos, las desapariciones forzosas y luego, evidentemente, ahora los apátridas, en este sentido marcan una pauta para establecer lo que sería esa condena y esa justicia internacional, que dentro de Nicaragua se vuelve cada vez más complejo, ¿no? De lo que estamos viviendo de esta transición de la dictadura familiar, donde Rosario Murillo gana terreno, donde está planteando nuevas lealtades y donde está haciendo una compactación del Estado familiar. El tema de justicia ha sido una de las banderas y lo vamos a seguir manifestando, sobre todo porque un paso a la justicia es también preservar la memoria. Y hay necesidad de preservar la memoria de lo que sucedió en Nicaragua para no repetirlo.